¿cuál ha sido la afectación de estos días de huelga? Y, bueno, ¿qué hacer en lo que parece ser un diálogo de sordos? Juan Arias, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, bienvenido y buenos días. Muy buenos días, Fernando Virna. Muchas gracias por la invitación. Aquí a su disposición, como siempre. Bueno, ¿se tiene alguna cifra de cuánto se ha perdido en estos días de huelga? Sobre todo en algo tan Bueno, sensible como es la construcción. mira, si bien es cierto, estamos haciendo los cálculos, ya que para nosotros sí es importante, pero no es lo más importante. Nosotros insistimos que lo más importante para nosotros siguen siendo los alumnos que están perdiendo clases Claro. y los pacientes que están perdiendo citas en los hospitales, aunque tenemos información que muchos doctores y enfermeras sí están asistiendo a sus puestos de trabajo y la parte médica está siendo poco afectada, que es muy positivo. Nosotros hemos calculado una cifra general de un día de paro puede llegar hasta 90 millones de dólares por día. ¿Por qué? Porque se para no solamente las construcciones, que es lo que la gente ve, que es lo grande, sin embargo se para el 85% del tejido empresarial panameño, es la micro, pequeña y mediana empresa, que es donde estas personas se salen mucho más afectadas. ¿Por Claro. qué? Porque estas personas no aguantan 1, 2, 3, 4, 5 días de huelga, ya que tienen compromisos financieros, tienen que comprar mercancía y tienen muchas veces mercancía perecedera, que es la que vende la gente informalmente, que por supuesto salen altamente afectadas. Y es ahí específicamente, en esos tres rubros que nos preocupa: educación, salud y empleomanía. ¿Por qué empleomanía? Porque ya en Panamá tenemos cerca del 10% de desempleo y todos sabemos que estamos muy cerca de un 50% de informal, de trabajo informal en estos momentos. Dos rubros que nos preocupan muchísimo. Juan, en estos Afortunadamente, momentos las organizaciones que están en paro, ya las clases llegan a 13 días de paralización, están en la segunda semana los otros sectores, ahora se suman los médicos y las enfermeras, todos en la posición que debe derogarse en su totalidad la ley 462. ¿Cómo lo ve la Cámara de Comercio las consecuencias que traería la derogación? Porque dejaría sin ropa a la Caja de Seguro Social. Y aunado a esto, ayer conversando con expertos nos señalaban que esto no traería consigo que vuelva a regir la ley 51, sino que simplemente no hay nada que rija la Caja de Seguro Social. correcto. Eso mismo es el entender que tenemos nosotros, y voy a tratar de ser corto, pero a la vez amplio. ¿Por qué? Porque efectivamente la parte legal que nos han informado nosotros, no soy abogado y lo adelanto, es que efectivamente si se deroga la ley 462, en la que estamos totalmente de desacuerdo que sea derogada, quedaría un limbo muy grande y muy peligroso para la Caja del Seguro Social y sus asegurados, ya que ninguno de sus asegurados podría asistir a ninguna instalación médica, ya que no contarían con una ley, y peor aún, todos los pensionados y jubilados no podrían recibir sus pagos, ya que no sabríamos cómo trabajar eso en ese sentido. Así que derogar la ley legalmente sería una perfecta locura. Habiendo dicho lo anterior, tengo que recordar que estas manifestaciones para derogar la ley 462, a nuestro entender, no tienen razón de ser. Y lo explico muy rápido. Yo participé de las mesas de diálogo que estuvimos en la presidencia de la República el año pasado. Estuvimos cerca de 3 a 4 meses sentados ahí. Yo participé de todas las reuniones los lunes y todas las reuniones los miércoles. Así que a mí no me pueden decir que eso no lo dije yo. Sí lo dijeron muchos de los trabajadores. ¿Y qué solicitaban? Básicamente eran 5 cosas generales que se solicitaban en esto. Uno, no al aumento de la edad de jubilación. Bueno, señoras y señores, no hay aumento de la edad de jubilación, por lo consiguiente, esa ganchito. Solicitaban que la Caja del Seguro Social no se privatizara, ganchito, la Caja del Seguro Social no se privatizó. Solicitaban que los patronos pagaran más, ganchito, los patronos pagan más. Solicitaban que el Estado, el gobierno, aportara más, ganchito, por la Caja de Seguro Social hoy por hoy va a recibir casi 3 veces más de lo que recibía la Caja del Seguro Social con la ley 51. Y sí, acepto, el quinto punto que solicitaban los trabajadores era que regresáramos a la ley de beneficio o al pago de beneficio definido. Ese pago de beneficio definido no desapareció en el 2025, señores. Eso desapareció en el 2005 con la ley 51, casualmente, cuando se reformó en el año de 2005. Por lo consiguiente, y
y me expando en ese punto por si acaso. Los mismos trabajadores que solicitaban que regresáramos al pago solidario, como le llaman ellos, que es muy mal pagado, al beneficio definido o al método antiguo, como le llamo yo, decían que con los aportes de las personas de hoy en día no era suficiente para sostener este sistema. Por lo consiguiente, para poder sostener este sistema, había que hacer una lista de cosas, por ejemplo, cobrarle a todos los pasajeros que pasen por Tocumen, cobrarle a todos los contenedores que pasen por Panamá, cobrarle a todos los cables submarinos que pasen por Panamá, y podría seguir la lista larga. Por lo consiguiente, se demostraba a través de su propia petición que el sistema de beneficio definido, que fue eliminado en el 2005, en la actualidad no funciona. ¿Por qué? Porque tenemos menos natalidad de personas y tenemos más jubilados en la pirámide. La pirámide se invirtió. Entonces, ¿el gobierno qué hizo? Cogió las mejores alternativas de todas las partes. En el caso tal nuestro, nosotros pedimos un sistema de 3 pilares, no nos dieron ni un pilar. Los que deberíamos estar en la calle deberíamos ser los empresarios, no los trabajadores, pero así es la vida. Los que pelean sin razón de ser están en las calles sin razón de ser, ya que la mayoría de los puntos solicitados en la mesa del diálogo se les dio. Y fíjese que dicen precisamente estas organizaciones que estuvieron por varios meses sentados, pero que no se le tomó en cuenta ninguno de los puntos que presentaron, que fue una ley hecha a espaldas totalmente de ellos, pero usted está explicando totalmente diferente a lo que ellos están planteando. Yo estuve presente y tengo mis apuntes de todas las solicitudes que hicieron las personas que asistieron. Y 4 de 5 solicitudes de los trabajadores se les otorgó. Y no solamente se les otorgó, porque originalmente no eran todas las 4 de 5, hay que aceptarlo. El proyecto de ley que salió de la presidencia, de repente le daban 3 de 5. Sin embargo, cuando fuimos a ampliar nuestras propuestas a la Asamblea Legislativa, que no nos olvidemos que tuvo la ley 4, 5 meses ahí, no solamente para escuchar a la gente en la ciudad de Panamá, sino alrededor de todo el país, luego de toda esa deliberación y escuchar a las personas, se les otorga las 4 de 5 que yo llamo a los trabajadores, se promulga una ley en la Asamblea Legislativa, que es donde nos representan nuestros diputados, las personas que nosotros escogimos. Si bien es cierto, a mí no me encanta la ley, yo creo que la ley puede ser mejorada, sin embargo, vivimos en una democracia y yo entiendo que democráticamente esa fue la ley que decidió la Asamblea Legislativa echar hacia adelante. Repito, de la solicitud de los empleadores, nos dieron menos de la solicitud de los trabajadores. Si alguien debería estar en la calle, debería estar los empleadores. Sin embargo, nosotros no pensamos así. Nosotros pensamos en construir y no en destruir. Y si nos corresponde hacer un sacrificio o un aporte, como digo yo, porque el sacrificio sería perder la caja del Seguro Social, nosotros estamos dispuestos a aportar los 3 puntos porcentuales que se nos han solicitado para que la caja del Seguro Social pueda subsistir 40, 50 años más. ¿Qué es lo que estamos buscando? Hacer una ley por el resto de la vida. La caja del Seguro Social es casi imposible porque no todo el mundo lo va a aceptar. Pero eso es lo que tenemos sobre las manos y los trabajadores tienen que ser honestos. Los que participaron de esas reuniones, la mayoría de sus peticiones se les dio. Y entendamos también, nunca vamos a conseguir el 100%, porque si aquí nos paramos en este país todos a decir, o me dan el 100% de lo que yo solicito, o me voy para la calle, hasta los perros van hasta la calle. Aquí todo el mundo va hasta la calle porque es imposible complacer a todo el mundo y eso es lo que es una democracia. Pero, Juan, yo creo que lo más peligroso de todo esto es, uno, y es lo que yo he hablado con incluso dirigentes de estos grupos, uno que, es decir, que ahora resulta que el cuarto debate hay que hacerlo en la calle. Es decir, no bastan los 3 debates que hay en la Asamblea, sino un cuarto debate donde alguien diga, esto en la ley no me gusta, yo voy a la calle y a las buenas o a las malas van a tener que sentarse a hablar conmigo. 1. Y 2, ese odio que pareciera cada vez estar pues, más en evidencia hacia la empresa privada. Pues, cuando se estaba discutiendo lo de quién debe manejar los fondos, en las diferentes seguridades sociales del mundo son fondos de inversión, pues siempre tenía esa sospecha, no pueden dárselo a los inversionistas ni a las empresas privadas porque se lo roban. Es decir, esa brecha que está habiendo, que cada vez
nos estamos entendiendo menos los panameños. Yo creo que eso es lo más peligroso que se está dando en este momento. Sí. Yo estoy de acuerdo contigo, Fernando. Sin embargo, yo he escuchado múltiples veces el tema que los empresarios, los bancos, los fondos se van a robar los fondos. O se robaron los fondos, como lo dicen, como si fuera ya un hecho. Pasado. Ese hecho yo los invito y si quieren yo los acompaño, si no quieren ir al Ministerio Público solos. Esas personas que tengan esas pruebas, vamos al Ministerio Público a presentar las denuncias. Yo todavía, o estaré equivocado, yo todavía no he visto ni una denuncia. Yo así, cuando yo asumí la presidencia de la Cámara de Comercio, dije, no estoy de acuerdo con la manera que se está manejando el IFARU, porque creo que hay cosas turbias. ¿Qué hice? Fui al Ministerio Público a los 2 meses de asumir la presidencia y presenté una denuncia ante el Ministerio Público. Uno tiene que ser cónsono con lo que uno dice. Si tú no estás de acuerdo con algo y tienes pruebas de algo, preséntalas. Y primera vez que verás a la empresa privada trabajando de la mano con estos trabajadores, ya que nosotros no vamos a permitir que se roben los fondos de los panameños. Todo lo contrario, si no, no estuviéramos sentados en la mesa. Entonces, es hasta ridículo decir estas cosas sin pruebas, pero si las tienen, que las presenten. Y nosotros vamos a ser los primeros que los vamos a acompañar a presentar dichas denuncias, porque hablar y decir cosas es fácil, pero demostrarlo es la parte difícil. Y nosotros no vamos a apadrinar a ningún empresario corrupto. Lo digo de frente y sencillo. En la Cámara de Comercio, por lo menos, tenemos un departamento de ética y cuando hay que abrirlo, no está abierto, siempre lo confieso. Sí. Se abre la sesión de ética, se estudia el caso y se hay que expulsar. Al miembro se expulsa y ya ha pasado, y lo digo sin pena, Odebrecht fue expulsado de la Cámara de Comercio en su momento. ¿Y por qué no? Si hay otros empresarios que tienen que ser expulsados, tendrán que ser. Juan, no solamente eso, sino que cuando perdimos la confianza en la democracia. No vale la pena lo que se discutió en la Asamblea. No vale la pena este debate, que fue un debate pues hasta discusiones bizantinas. Pues hablando de esta ley, para que al final digan no me gusta esta ley, a la calle y deróguenla. Radical. ¿Qué está pasando con los panameños? ¿Dónde perdimos esa unidad de la que siempre nos ufamamos, de que cuando estuvo la lucha por el canal, pues todos nos unimos? También, pues la reconciliación después de la invasión, a pesar de que hubo diferencias con sangre de por medio, fue muy fácil. Incluso el proceso de ampliación del canal también fue una discusión entre diferentes sectores que llegaron los acuerdos de Coronado, los acuerdos de Bambito, pero donde los panameños convertimos esto en un diálogo de sordos donde lo que tú dices yo lo doy por sentado que es mentira y lo que yo digo es una verdad absoluta. Se perdió el rumbo. Son dos cosas, Fernando, pensaría yo. Uno, si bien es cierto, en el pasado no hemos logrado poner de acuerdo en los dos casos que tú mencionas específicamente, y a mí me llama la atención, yo era un pelado en esos entonces, era un niño realmente en el 77. El 33% de los panameños votó en contra del tratado que le devolvía el Canal de Panamá a los panameños. Sonará insólito, pero por las razones que fuesen, el 33% de los panameños votaron en contra. Y después nos movemos a la ampliación del canal, el 22% de los panameños votaron en contra. Sin embargo, ambos pasaron con la mayor mayoría, como es en una democracia. En este momento en particular, el presidente de la República, gústele a quien le guste, es José Raúl Mulino. Porque en democracia fue la persona que más votos recibió. Siempre van a haber las personas que no les gusta. Y por supuesto, cuando tú tienes un par de vecinos calientes como Nicaragua, Cuba y Venezuela, y hay ciertas personas que les gusta ese tipo de vida, y digo ese tipo de vida porque en Nicaragua le han quitado la nacionalidad a más de 600 personas. Yo no sé cómo funciona eso. Y ni siquiera hablemos la cantidad de personas que se han tenido que ir de Cuba y de Venezuela, que los vemos aquí en Panamá porque la mayoría pasan por Panamá. ¿Quién quiere vivir en países como estos? Pero siempre habla unos pocos que quieren vivir así. Bueno, esos unos pocos han ido a las elecciones, han corrido a las elecciones, pero no reciben más del 2% de los votos de los panameños. Entonces, el 2% de los panameños sigue siendo un par de personas que están dispuestos a acompañar a estas personas en estos momentos. Sin embargo, no es la mayoría. Eso por un lado. Y bueno, tendremos que seguir viviendo en democracia, que es lo que la mayoría de los panameños queremos. Y todas estas personas
En democracia tienen todo el derecho de tener su partido político y correrle las elecciones. Y bueno, Pero sin veamos embargo, se ha cuándo. puesto de moda el repetir varias veces mentiras que al final, y eso es lo más preocupante, que al final estamos viendo una población que está reaccionando al menos por redes sociales creyéndose esas mentiras. ¿Hasta dónde puede llegar todo esto, Juan Alberto? Porque lo que no quiere la mayoría de los panameños es volver a vivir lo del 2023, que comenzó con algo sencillo, protestas, y se extendió por más de 2 meses la situación, y todavía estamos viviendo esas consecuencias en todo el sentido de la palabra. Si educación, economía, como país estamos viviendo esas consecuencias. ¿Qué procede ahora? ¿Un diálogo? ¿Qué procede ahora, considera la Cámara de Comercio? Mira, los diálogos nunca están de más y nosotros siempre vamos a estar de puertas abiertas. Si ustedes leen nuestras cámaras opinan que sacamos todos los domingos, siempre lo mencionamos. Y si no quieren utilizar la Cámara de Comercio como punto de encuentro, somos bienvenidos a utilizar cualquier punto de encuentro, porque nosotros siempre vamos a trabajar en pro de Panamá. Y lo digo como nuestro propósito. Y será sencillo, pero es una realidad. El propósito de la Cámara de Comercio siempre estuvo equivocado. Era promover, conectar y defender a la empresa privada. Nos dimos cuenta que faltaba algo. Y el año pasado, o antepasado, se le añadió por el bienestar nacional. Y cuando yo asumí la presidencia, yo dije, todavía no me gusta y lo voy a voltear. Y lo usamos al día de hoy siempre. Por el bienestar nacional, vamos a promover, conectar y defender la empresa privada. Panamá, la patria, siempre debe ir primero y nosotros estamos claros de eso. Estamos claros de eso. Sin embargo, hay otras personas que no pueden llegar a decir lo mismo y tienen que acudir a las mentiras. Las mentiras tienen patas cortas, señores. Tarde o temprano se sabe la verdad. Yo lo que solicito, uno, agradecerle a los maestros, a los profesores, a las enfermeras, a los doctores que están asistiendo a sus puestos de trabajo, ya que los enfermos son los que más lo necesitan, los estudiantes son los que más lo necesitan. Les agradezco de todo corazón, en nombre de la Cámara de Comercio y honestamente todo el país, porque nos los dejan saber, nos los escriben a nosotros. Por favor, que vayan a estudiar los muchachos. Gracias. Los que no están yendo, sentémonos a dialogar y seamos honestos y pongámonos la mano en el corazón. Muchas de estas personas que están en huelga hoy en día están jubiladas ya o están en proceso de jubilación. O sea que la ley de la Caja del Seguro Social, la 462, no los afecta a ellos. No los afecta a ellos. Y muchos de ellos que ya están jubilados, aunque no vayan a trabajar, están recibiendo su cheque de pensión. Los jóvenes que no van a trabajar no están recibiendo ni su salario ni su cheque de pensión. Esos son los que están siendo más afectados porque no reciben los ingresos y sus hijos no están siendo educados, que también nos preocupa mucho porque cada día más la escuela privada está abierta, la escuela pública está cerrada. Claro. Y la brecha educativa es peor, que es lo último que queremos como país. Salimos horrible en todas las pruebas de educación y demás. Entonces, ¿qué empresario quisiera que su educación sea mala? Todo lo contrario. Nosotros necesitamos los niños del futuro que vengan a trabajar con nosotros hoy, mañana y siempre. Claro. Mira, yo uso mucho el ejemplo del ITSE. ¿Por qué no podemos utilizar al ITSE como un ejemplo nacional? El Instituto Superior Especializado. Yo le llamo el 10 de 10. Ahí gradúan a 10 niños. 8 tienen trabajo automáticamente. 1 sigue estudiando y otro emprende. Esas son las instituciones en Panamá que demuestran, que dan ganas, que nos inspiran a nosotros a seguir trabajando por este país. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene ganas de trabajar y alumnos que tienen ganas de estudiar, mejorar su calidad de vida y están saliendo no solamente educados, sino con un puesto de trabajo bien remunerado. Y eso es exactamente lo que nosotros estamos apostando en este momento. Empleo, empleo, empleo. Hay otras organizaciones que están pensando en todo lo contrario. Desempleo, desempleo, desempleo. Y está bien. El que no quiere trabajar, que no trabaje. Pero que le dé la oportunidad a las personas que sí quieren trabajar a que vayan a esos puestos de trabajo. Hay maestros que quieren trabajar, hay doctores que quieren trabajar, hay enfermeros y enfermeras que quieren trabajar. Bueno, el que no quiere trabajar es que le dé la oportunidad a los demás. Y eso es la naturaleza de la vida. Claro. Y ya más rápido, el tema de las redes sociales. Las redes sociales cambió el mundo, es la realidad. Hay unos que estamos en la mitad entre entenderlo y no entenderlo, y los más jóvenes lo entienden mucho mejor que nosotros. Y no solamente que han cambiado
la forma de hacer noticia, la forma de comunicarse, la forma de entenderse, sino que ha cambiado también un poquito la forma de pensar de muchos de los muchachos hoy. Sí. Es la realidad. Entonces tenemos que entender ambos o todos los grupos de diferentes edades que estamos hoy en día en la vida laboral, que no todos pensamos igual. Hay un cambio generacional, pero también le solicitamos a los muchachos que entiendan que no todos pensamos igual. Claro. Si bien es cierto, hay un cambio generacional, les pedimos respeto hacia la forma en que nosotros fuimos criados y educados, que no es que estamos mejor o peor que ellos, somos un poco diferentes nada más, y tenemos que intentar puntos medios Sí. para asegurarnos que el país que ellos van a recibir de parte nuestra les funcione para el resto de sus vidas, para que les corresponda a ellos entonces después entregárselo a la próxima generación. Pero Así hay que es. medir consecuencias. Los muchachos hoy en día tienen muy buenas ideas, pero a veces no miden las consecuencias. Hay que medir las consecuencias 23 para asegurarnos que lo que estamos haciendo Marco referencia. tiene futuro a largo plazo. Listo, Juan Alberto Arias Strunz, presidente de la Cámara de Comercio de Panamá. Saludos. Gracias por esta participación. Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo.